Pues ya estamos de vuelta, ahora sí que este ya es el segundo video. Bueno, para los de Evox y Spotify, pues obviamente sigue siendo el mismo audio, ya que es todo el programa, pero en YouTube pues ya estamos en la segunda grabación. Y bueno, regresamos pues a hablar sobre el tema de la Ouija. Ya David nos ha explicado cómo pues ahora sí que se había introducido el tema de la Ouija, cómo se dio cuenta de la verdadera causa por la que la Ouija se movía y demás. Y bueno, ya después ahora sí que en su etapa adulta y demás y todo eso, él jugó la Ouija y bueno, ahora sí que fueron momentos memorables dentro de la radio y demás, en donde él estuvo con los muchachos de la noche del ornitorrinco y bueno, ahí hacían sesiones de Ouija y David estuvo en varias, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, no? Allí ya sabiendo qué operaba detrás de la Ouija y teniendo ya ahora sí que pues muchísima más experiencia. Bueno, a ver, tampoco sabía seguro qué operaba detrás de la Ouija. Y bueno, yo en el fondo siempre he sido muy ingenuo, bastante fácil de engañar. Y sobre todo si hay sentimientos de amistad de por medio. Ujú. Es una forma básica de manipular a las personas a través de los sentimientos y las emociones. Eh, entonces, mis colegas de la noche del ornitorrinco, que yo no era colaborador de ellos. A veces he dicho que era, bueno, colaborador exactamente no era, yo era oyente que les llamaba a menudo. Y Claro. alguna vez me invitaron a acudir al programa. Entonces, ellos tenían una sección, recordemos, La Noche del Ornitorrinco era un programa que al principio se emitía en Onda Rambla, luego pasó a COPE. Eh, Cuando se emitía en Onda Rambla, pues era un programa principalmente de humor, pero un día a la semana lo dedicaban al misterio. Ese era el programa más famoso. La mayoría de la gente lo recuerda como un programa de misterio, cuando en realidad solo era un día a la semana dedicado al misterio y el resto era humor y conversaciones y debates de actualidad, pero eh, el día del misterio tenían una sección dedicada a la Ouija, con preguntas de los Mm, oyentes. sí. Eh, Consistía en que los locutores hacían una ouija en directo y la secretaria les pasaba las preguntas que por el chat hacían los oyentes, la mayoría de las cuales eran auténtico cachondeo y chufla, pero Claro. a menudo intentaban darle un aire mínimamente serio, e incluso en ocasiones un aire inquietante, sin acabar de conseguirlo del todo, pero, eh, pero yo pensaba, esto está trucado. Yo los oía y pensaba, esto está trucado. Incluso una vez que les llamé, les dije, a ver, la Ouija esta que hacéis está trucada, ¿no? Y entonces Mm. Carlos Garde, el director del programa, me dijo, ven un día a verlo, ven. Y efectivamente fui un día a ver qué era eso. Y, y bien, eh, mm, no veía truco, pero veía que dentro de, o sea, por ejemplo, cuando hicimos esa primera Ouija en la que yo participé, hubo un Ujú. ruido en determinado momento, hubo un ruido extraño Sí. y que yo no sabía ubicar y que nadie sabía tampoco de dónde venía. Cuando estábamos fuera de antena, los del equipo seguían mostrándose igualmente extrañados, lo que me Ujú. indicaba que no era un truco. Hoy día me doy cuenta de que podía ser simplemente que fingían, por lo menos los dos principales, que eran Carlos Garde y José Miguel Cruz. Luego estaba Ujú. la chica, Ana Magallón, que era Aunque secretaria, también, bueno, sí. Aunque es habitual, esta, ¿no? Que siempre se escuchan ruidos después de la Ouija y demás. Entonces, también es verdad, también es verdad. sí. Era un ruido como mecánico, sonaba como un sonido similar a una impresora imprimiendo. Oh, Eh, Decía que la chica en realidad ya creía en esto y le daba bastante miedo. La chica luego me enteré de que es persona altamente sensible. ¿Sabes lo que es? Las PAS, las personas altamente sensibles. sí, 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 las ubico así.
Sí, sí. Bueno, esto le daba bastante yuyu. Lo hacían lo hacía a regañadientes, ¿eh? Ya no quería. Pero bueno, yo creo que los otros tres, porque eran cuatro, el becario que lo llamaban, que era el que atendía las llamadas, creo que lo tenían muy bien montado y seguramente fue el becario el que puso el efecto de sonido y los otros no se hacían el tonto, incluso dentro de... Pero en ese momento, yo, siendo bien pensado y dejándome llevar por sentimientos de amistad con ellos, pensaba que realmente ellos no habían hecho nada. Claro. Así que me Bueno, quedé igual una así. cosa, si en caso de que ellos lo hayan provocado y demás, tampoco era con mala intención ni nada por el estilo, ¿no? Hay que comprender y es algo que a la gente le parece bastante difícil, que en los programas del misterio, pues ahora sí que tiene que haber efectos especiales y demás. O sea, por ejemplo, programas como Extra Normal y demás, todo eso no es ningún tipo de misterio, o incluso hasta el propio milenio, cuarto milenio y demás, la propia gente pues admite, ¿no? Que muchas veces pues, tienen que tirar de los efectos así especiales y demás para que salga un programa, ¿no? Y bueno, yo en lo personal, muchas personas dicen, es que eso tenemos que hacerlo porque estamos trabajando en televisión, ya. Pero, a ver, en La Noche del Ornitorrinco lo entiendo porque es un programa de entretenimiento, pero extra normal. Y Cuarto Milenio te lo quieren vender como un programa de investigación paranormal serio y que hagan ese tipo de cosas, pues sí lo veo, pues, bastante deshonesto, ¿no? De cara al público. Por cierto, recuerdo que cuando la noche en la que el último programa del Ornitorrinco, la noche que se Sí, me acuerdo. despedían, un oyente habitual que también había participado mucho en las Ouijas, que se llamaba Manuel, antes Ujú. de colgar su última llamada, dijo: y una última cosa, las Ouijas las montábamos. Y Carlos Garde riéndose diciendo: no, no es verdad, no es verdad. Que sí, que las montábamos. Y seguramente las montábamos. Pero bueno, a estas alturas ya. Pero te digo, Recuerdo. yo no lo veo mal en que ellos hicieran eso en casa, de que lo hayan hecho, la verdad no lo sé, pero te digo, al fin de cuentas era un programa de entretenimiento, ¿no? Ojalá, bueno, aquí en el programa puedan ya tener a ay, se me acaba el nombre, el de La Noche del Ornitorrinco que lo había entrevistado a Grisel, el que era escéptico. José Miguel Cruz. Ah, José Miguel Cruz. Sí, ojalá podamos tener José a Miguel José Cruz Miguel era Cruz. el escéptico. Claro, No, sí, para hablar de ese tema, ¿no? Pero te digo, en caso que lo hayan hecho, yo no lo veo mal porque es un programa de entretenimiento, ¿no? Y te digo, sí. también podría ser hasta, ¿verdad? En el tema ese del ruido, por el tema de que, bueno, conozco muchos testimonios de personas que después de hacer una ouija, pues se escucha el típico ruido o se mueve un objeto Bueno, o sí, algo así sí. por el Es que estilo. ruido siempre va a haber ruidos. Claro, sí, ya Esto lo sé, del ya lo sé. ruido, joder, siempre va a haber ruido. Es más, es que es lo mismo que las psicofonías. Pongas Pero donde luego, a ver, pongas el yo en lo aparato de personal grabar. estoy abierto, sí, estoy abierto al tema del poder de la mente, ¿no? Muchos van a decir que soy me bufo, pero bueno, es mi programa, ¿no? Eh, y, y ahora sí que a mí me llama mucho la atención el tema de la mente, porque digo yo, bueno, puede ser que, o sea, estoy convencido de que es la sugestión, el movimiento ideomotor y demás, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Pero el tema de los movimientos de objetos me lo he encontrado yo en muchos testimonios y es interesante, ¿no? Es un poco como este tema de que, bueno, si muchas personas piensan en determinada cosa, ocurre, ¿no? Y aunque, bueno, es una coincidencia y demás y todo eso, pero ocurre, ¿no? No sé si en el futuro, ¿no? Los neurólogos, los físicos y demás descubrirán tal vez algunos poderes con la mente que tenemos, pero te digo, es muy, muy de ciencia de frontera, la O, verdad, o una y muy influencia, especulativo. no Sí. tanto como poderes, pero quizá alguna influencia puede tener la energía mental en que ocurran cosas. Si la Ujú. energía mental se mezcla con determinadas condiciones, pues a lo mejor se cae una vela. Claro. Sí, el problema es definir esa energía, ¿no? O sea, ese es ahí el problema, ¿no? El día Sí, en que los físicos digan, mira, la mente produce esto y se puede medir y demás como la luz, como el aire, como cualquier tipo de materia, tanto visible e invisible, ya, ahora sí que a Santiago Vázquez ese día llora y bueno, o igual ya Santiago Vázquez ya está en el otro lado y ahora sí que rendiremos un homenaje a don Santiago ahí, ¿no? Que no estaba tan loco al final de cuentas.
No, que alguien crea, o sea, a ver, alguien puede estar loco y que algo de lo que crea sea cierto. Esto me Ujú. recuerda ese psiquiatra que estaba tratando a un hombre que estaba con una manía, un delirio de celos, que su mujer le ponía los cuernos y tal, y la mujer en privado le dijo al psiquiatra, mire doctor, es que es verdad, yo le he sido infiel a mi marido. Y entonces el psiquiatra le dijo, pero es que la cuestión no es eso, la cuestión es cómo lo vive su marido. Sí, claro. Pero bueno, hay decir del ornitorrinco que hay un vídeo mío por ahí que circula a veces, en el que se me Ujú. ve gritando como un energúmeno. Ese vídeo corresponde a una sesión que hicimos, que bueno, que había entre los oyentes habituales del programa dos en concreto que eran los más espiritualistas. Uno se llamaba Dani, que decía que desde pequeño tenía contactos con espíritus y demás. Dani, que era un personaje polémico porque había algunos oyentes que se reían de él, otros que le tomaban en Ujú. serio, él se Claro. mostraba como una especie de medium. Otro similar que tenía el seudónimo de El Vigía, no me acuerdo cómo se llamaba de nombre normal. Bueno, le llamaban El Vigía, que también decía que tenía contactos y visiones de otros seres y de otros planos. Y bueno, ellos a menudo iban ahí a hacer la ouija porque decían, no, esto tenéis que hacerlo bien, tengo que estar yo porque si no puede ser peligroso. Esto sobre todo lo decía el Dani. Claro. Eh, entonces, eh, Dani era el que más se enfadaba cuando yo a veces me reía de la ouija, porque fue en esa Ujú. época en la que llegué a esa conclusión de que la sugestión la creamos nosotros. Decía, porque el Dani tenía ese discurso, dice, no, no, es que cuanto más te sugestiones peor. Digo, bueno, Dani, pero que nos sugestionemos, dice que no nos sugestionemos, pero luego te enfadas cuando nos reímos. ¿Y qué mejor manera que perderle el miedo a algo? Porque decía, Sí. el problema es que no tengas miedo. Pues si, no les tenemos, pues si nos reímos de ello, no les tenemos miedo. No, pero es que no te tienes que reír porque eso es lo que más les jode a ellos. Y entonces Mm. se enfadan. Y yo siempre he pensado y sigo pensando que a quien le fastidia que nos riamos no es a los espíritus, Dani, es a ti. Sí, es a A la él, gente. Sí. Sí. a quien le... eh, ese vídeo corresponde a una noche en la que yo empecé a provocar al presunto espíritu, porque yo, que en realidad soy muy abierto, nunca he cerrado la posibilidad de que realmente lo que se manifieste en la ouija puedan ser espíritus, signifique lo que Ujú. signifique eso. Pero es que si son espíritus, pues no sabemos lo que es un espíritu, pero lo que parece claro es que no tiene materia o no puede interactuar directamente con la materia. Entonces, un espíritu, si te amenaza en una ouija, es una amenaza vacía. No puede cumplirlo, no puede hacerte ningún daño. Incluso aunque sean espíritus, o sea, le di la vuelta a mi antiguo argumento de que la ouija es peligrosa tanto si hay espíritus como si no. Ahora yo decía, la ouija es inofensiva tanto si hay espíritus como si no. Si no hay espíritus, el único problema, el único peligro es la sugestión. Si los hay, Ah. no pueden hacerte nada. No pueden hacerte nada, a no ser que tú creas que pueden hacértelo. Entonces, en esa sesión que fue más larga de lo que se ve en el vídeo, yo, por ejemplo, empecé a vacilar al presunto espíritu, a decirle, no creo que tengas ningún poder. Yo le dije, ¿qué pasa? Le dije, ¿qué pasa si ahora quito el dedo? Si ahora quito el dedo del testigo, del máster. Entonces el presunto espíritu deletrea la palabra muerte. Muerte, ¿qué significa? ¿Que me vas a matar? Dice, sí. Dice, no te creo. No creo que me vayas a matar. No creo que puedas hacerlo. Voy a contar hasta tres y en cuanto cuente tres, quitaré el dedo. Y el espíritu dice, no, no, se va el no. No, Ah. 3, 2, 1, ya.
y lo quito. Tarde dice, pues espero que no te pase nada, Padrino, porque yo usaba el seudónimo de Padrino en esa época. Yeah. Y espero que no te pase nada. Entonces, no recuerdo cómo desembocó aquí, pero hubo un momento en el que sí, en el que me puse a gritar, esto no es más que un trasto de madera, esto solo Sí, tiene el sí, poder que le damos. Sí, claro, sí. lo que se vio en el Entonces, anterior programa cuando hablamos del tema de Valorant. exacto. Y cuando, bueno, entonces fue que el vaso se rompió o algo, que no sé si es que lo rompió el propio Dani o que disimuladamente o qué. Pero entonces incluso me echaron la culpa a mí. Algunos oyentes se enfadaron conmigo porque es que hay oyentes también muy cachondos, los hay que se lo toman muy en serio. Y hubo Sí, sí, muchas... sí, sí, recuerdo, por ejemplo, había una compatriota que era esta. Ahorita tenía el nombre y ahorita se me acaba de ir. No, Gladys, no. Eh, Era una muchacha mexicana que cada rato hablaba en el programa y bueno, sí, sí la escucho, sí, es demasiado entusiasta. Sí, sí, bueno, pues hubo unos cuantos que se enfadaron conmigo y que dijeron que fue una falta de respeto, que me tendrían que haber echado, pero al final creo que yo demostré que no pasaba nada. O sea, Ujú. quité el Sí, no, no dedo y ocurre nada. aquí estoy, no me han matado. Y yo incluso acepto que puedan ser espíritus, pero es que aunque sean espíritus, no pueden hacerte nada. Entonces, Claro. este sería un poco mi mensaje final, que el poder de la Ouija al final es el que le damos nosotros. Y si nosotros queremos que sea un trasto demoníaco, que sea prácticamente la caja de Hellraiser que puede abrir las puertas del infierno, pues Ujú. entonces lo será, lo será. Pero si queremos que sea un juguete, y si le quitamos el misterio y si decimos, en vez de decir, ten cuidado con esta ouija, no, enseñas una ouija a alguien y dice, mira, esta ouija la he comprado en el Ikea, o la he comprado en el Mercadona, y le quitas el Claro. misterio, Sí, sí, sí. Es que incluso hasta pues, ouijas tuneadas. hombre, o por ejemplo, el consejo que yo doy a veces, cread ouijas personalizadas para hablar con espíritus concretos. Por Ujú. ejemplo, bueno, tú no sé si sabrás quién es la Veneno. Sí, 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 sí. La Veneno en España, pues una ouija para hablar con la Veneno. Una que Claro. diga digo, en vez de sí y no, que diga digo, que ponga en otro lado maricón, y en otro que diga la Veneno sabe más por lo que calla que por lo que habla. Y no necesitas nada más y con eso ya puedes hablar con la Veneno. Una ouija Claro. personalizada para hablar con Chiquito de la Calzada, humorista español que tenía un lenguaje muy peculiar, Sí, sí, también chiquito de la casa, un clásico. Sí. que en vez de decir no, ponga nor, que en vez de decir adiós, ponga hasta luego, Lucas. Y así, y cosas así. Una ouija personalizada para hablar con Jesús Gil, Claro. con, en fin. Sí, 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 o sea, ahora sí que me gusta la idea, ¿no? De las ouijas, personalizadas, ¿no? Y de Una hecho ouija de John Lennon, ¿no? ya hemos visto al principio que ya lo hacían, ouijas Ya lo personalizadas. hacían, sí, sí, claro. Y tiene incluso el inventor su propia ouija personalizada en su lápida. Claro, hasta el inventor ya tiene su ouija personalizada, también Helen Peters tiene su propia ouija. Incluso, bueno, también cuenta la leyenda que ella tuvo problemas con la ouija, pero no por fantasmas, sino por lo que decía, o sea, no porque la amenazaran de muerte o hubiera un poltergeist o algo así por el estilo, sino que como era también ella parte de los confederados, y conservaban los botones de los soldados que eran sus rivales y demás, etcétera, etcétera. Una vez, ¿no? Esa colección de botones desapareció y Helen le preguntó a la Ouija a quién se las había robado y decían que una parte de la familia, ¿no? Bueno, como las familias estadounidenses son muy numerosas, Bueno,
pues, Bueno, cómo saber, ¿no? Cuál persona de la sí, bueno, familia que se ha había sido el robado, tío, ¿no? el sobrino, Claro, el que vive en Washington, el que vive en... claro. Entonces ahora sí que dividió a la familia en dos y Helen Peters pues al final terminó Menos pudiendo. mal que solo la dividió en dos, ¿eh? Podría haber Sí, sí, dividido aún claro. más. Aún más, sí, claro. Pero digamos que la Ouija terminó siendo como los trolls de Twitter, ¿no? O de Ya, YouTube, ¿no? exacto, Ahora exacto. sí que metiendo cizaña y demás. Sí. Pero ahora sí que eso, bueno, perdón. Retomando un poco, quería yo comentar otros casos de Ouija, como lo había comentado en el anterior bloque. Le decía a David que hay un caso bastante interesante que ocurrió aquí en México y en otros países de un dispositivo que se llamaba GT200, ¿no? Un detector molecular de radiestesia que supuestamente detectaba drogas y explosivos, ¿no? Los vendía un charlatán de origen inglés que se llamaba Gary Bolton, y afortunadamente lo condenaron. Y bueno, ahora sí que básicamente era una estafa, ¿no? Lo presentaban como un dispositivo que detectaba un montón de cosas. Lo compró México en el sexenio de Felipe Calderón. Eso hay que señalarlo y decirlo porque muchos de los fans de Felipe Calderón, pues nada más mencionan las cosas buenas, pero no las cosas malas. Y una de las cosas malas, hay que decirlas, fue este fraude en el que cayó el ejército mexicano. Y también cayeron, por ejemplo, Tailandia, Irak, la India, también países africanos, porque supuestamente con ese aparato detectaban eh, tráfico ilegal de marfil. No detectaban el marfil, bueno, nada, detectaban, ¿no? Y en realidad ese aparato pues era un trozo de plástico hueco en donde no había ningún tipo de dispositivo ni nada por el estilo, y lo que era la antena pues era como una varita de radiestesia. Y bueno, ahora sí que la persona que agarraba el dispositivo, pues se autosugestionaba y empezaba a decir, bueno, aquí hay droga, aquí no hay droga, y aquí hay un explosivo, aquí no, y terminaba pues en tragedia. Había pues obviamente explosivos que pasaban el retén, la aduana y demás y todo eso, y había atentados terroristas, por ejemplo, en el caso de Irak, ¿no? O en el caso de México, pues terminaba pasando la droga, o había gente que no tenía de ningún modo droga y los Sí. encarcelaban y les daban una pena y demás. Y bueno, por eso le llamaban la Ouija del Diablo al GT200, porque pues ahora sí que uno no sabía, ¿no? Si a uno le podía tocar algo así por el estilo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, afortunadamente terminaron retirando todo ese tipo de aparatos inservibles, porque pues nada más era puro plástico, y bueno, condenaron, como les decía, a Gary Bolton. Si no mal recuerdo, creo que fueron 4 o 5 años de prisión. Ahí viene la nota en la descripción, ahí en la caja de descripción del video, ahí pueden consultar la nota del Universal. Y bueno, así fue como pues, terminó ese fraude, ¿no? Que bueno, ahí todavía siguen vendiendo algunos, y bueno, algunos estados corruptos todavía siguen cayendo. Pues este tema no lo conocía de Uh -huh. nada, y me ha sorprendido bastante o sea, pero que hubiera estados que lo compraran, o Sí, sea, realmente lo creían, o sea, porque esto ya no es ser corrupto, esto es ser imbécil directamente. la verdad que sí. Es que incluso si ves la caja, también lo pueden ver bueno, en la descripción. Voy a poner una nota de la BBC, en donde ahí cuenta la historia y demás. Y es que tú ves la caja, los instructivos y demás, y se veía como un celular. O sea, como, no sé, te compras un Samsung o algo así por el estilo, y se ven los colores así bien bonitos, todo guay. Así se veía el GT200. Pero como dices tú, ¿cómo puede ser que no hayan agarrado un aparato y lo hayan abierto para ver si tenía circuitos o algo así por el estilo? A ver, esto imagino que tiene algo que ver con el factor pereza, de pensar, bueno, Ujú. han inventado un invento chulísimo para que nos ahorremos el buscar droga y explosivos, con esto lo hacemos, bueno, las ganas de que sea cierto, porque Sí, eso es quita eso. mucho trabajo, hace que, venga, compramos esto y con esto, y luego cuando ven que
Cuando ven que hay explosiones, pero esto lo había pasado el detector y no había dicho, ¿será que está estropeado? Claro. Aún así, estoy intentando darle una explicación y cuando yo mismo lo estoy explicando estoy pensando que no cuadra, que es muy gilipollas, que es muy imbécil esto. O sea, no hacer comprobaciones. Claro. Esto habla muy Y mal ahorita que de me estoy estos países. acordando, también tenía un sistema de tarjetas. O sea, la propia persona le ponía una tarjeta que supuestamente eso funcionaba para como que... ¿Te acuerdas de las estas, ¿se acuerdan de las cajas de cable? Bueno, no sé si tuviste cable. En esas cajas de cable, ¿te acuerdas que había una tarjeta, ¿no? En donde estaba programado los canales y demás, ¿no? Bueno, algo así, pero con el GT200, ¿no? Entonces también utilizaban tarjetitas y ya esa tarjeta, ¿no? Como que lo programaba para que detectara las diferentes sustancias y demás. Y luego aquí también en México está la creencia, ¿no? Bueno, también seguramente en otros países, pero de que si está muy caro y si viene ese producto del extranjero y demás, es la hostia del Claro, mundo, ¿no? claro, si lo ha inventado en inglés, hombre, pues Ujú. tiene que ser Claro, de un fenómeno. calidad, calidad de Cambridge. Madre mía, y luego decimos que en España somos paletos, pero también. Sí, no, también aquí ocurren cosas. Y bueno, ahora sí que esa fue la historia del GT200. Bueno, si les gusta ese tema, lo puedo ampliar con Mario Adalid, ya que él también le dio bastante seguimiento al caso. Y también había un mexicano que era ingeniero, ingeniero, que escribió un libro, ¿no? Con respecto a eso. A mí me generó mucha, ¿cómo decirlo? Enfado de que en las noticias no hablaran del tema, ¿no? Y no era por una cuestión de censura, ¿no? Porque dirán muchos, oh, la censura de Felipe Calderón. No, no era por una censura, era directamente por una dejadez. O sea, era como tú dices, ¿no? Eh, Tenían a la gente ganas de creer, de, oh, ese dispositivo seguramente ya lo crearon porque la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Entonces nadie le ponía atención. Y incluso yo tuve que mandar un correo a un programa que se llamaba Colección Nocturna. Había una sección de un politólogo que se llamaba La Semana Trágica, que ahora que lo pienso con las cosas que están pasando en la actualidad, esa sección debería volver. La verdad que se puede hacer un programa de 2 horas con eso. Y tuve yo que mandar un correo y sí, ahora sí que la persona que hablaba, creo que se llamaba Iván Gascón, él se hizo eco de esa historia, le pasé yo la nota del Universal y bueno, por lo menos ahí apareció en las noticias de Radio Centro por ahí del año 2010, 2011. ¿Qué Bueno, tiempos? tiene que venir un oyente, un espectador para avisar de que, en fin, Ujú. ¿Qué estaba pasando eso? Sí. Sí, pues, desafortunadamente. Y como bueno, yo otro. creo que ya estamos llegando a la parte final. Ya habíamos hablado sobre ese tema de los divulgadores del misterio que exageraban mucho, ¿no? Otros que mencionaría, por ejemplo, era Juan Ramón Sainz, que, bueno, es el de la mano peluda, también hablaba mucho de la Ouija y exageraba mucho. Pedro Amorós, también es alguien que habla mucho, ahora sí que más bien que genera morbo, ¿no? Que genera esa sensación de, Pedro oh, sí es Amorós, bastante prohibido. Sí. Pedro Amorós, yo una vez hice un meme de Pedro Amorós que uno en el que cogía una cara de él y le ponía un Ujú. halo, un halo, un halo sobre la cabeza y un texto diciendo yo no hago mal a nadie, porque realmente tiene ese aire de buena persona, Sí, 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 persona amable. de inocencia pura, pero realmente no es no está no lo veo un investigador realmente serio, o En sea, serio, sí, sí. Sí, o sea, yo discrepo mucho con Pedro Amorós porque además de que es demasiado entusiasta, por ejemplo, viendo su canal de YouTube y demás, que ahora es Urbes, o sea, ahora él es un explorador urbano bueno, con su novia, creo que es su novia, su esposa, eh, utiliza tácticas de sensacionalistas, ¿no? De, oh, nos metimos a una casa embrujada y no vas a creer lo que pasó, ¿no? Y bueno, ya sí, es cuando que ves el video, recuerdo sí, que eché un vistazo una vez a su canal sí, y me dio alergia por eso, porque era todo titulares enormes, con letras enormes, y, claro. increíble, espectacular, vamos, que parecía
el locutor es ¿cómo se llama? El Pedro Piqueras, un locutor que tenemos Pedro en Piqueras. España Sí, sí, sí. que se caracteriza por usar adjetivos espectacular, tremendo. Tremendo, sí. Así, sí, sí, así estaba como el Pedro Piqueras, don Pedro Moros. Y te digo, por eso discrepo yo con él, ¿no? Porque ya, bueno, directamente se ha dejado abrazar por el sensacionalismo del mundo de los urbes, ¿no? Y bueno, que por un lado lo entiendo, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Entiendo que son productos de entretenimiento y demás y todo eso, pero no me vendan eso como investigación, pues, seria, ¿no? Ahora sí que lo lamento. Y luego el tema de Belmes, ¿no? A ver si un día puedo tener aquí a Javier Cabanillas y hablar sobre ese tema de Belmes, que bueno, aunque Pedro Amorós dice que, oh, es que son caras auténticas y demás, todo eso, la verdad que no hay elementos No. para pensar Y en el fondo, aquello. muchas veces él lo sabe, pero no quiere decirlo. Soy como todos los divulgadores del misterio. Y, y otra cosa también que quería comentar era Ghost Hunter, ¿no? Ghost Hunter es otro Esto programa, ¿no? El de Estados no Unidos. lo conozco, este programa. No lo Sí, sí, conozco. bueno, en España se conoce como Cazadores de Fantasmas, creo que también en Latinoamérica también se conoce así. Y bueno, igual, ¿no? Hacen sesiones de Ouija, se graban con la cámara nocturna, hacen psicofonías, y bueno, también tienen sus salseos ahí dentro de todos estos programas de Estados Unidos. Y ellos popularizaron el tema de la Spirit Boss, que después, bueno, eh, se ha vuelto bastante famosa tanto en Latinoamérica y en España. Y en España, tanto así que hasta ya hacen psicofonías en la calle Trueno, donde estaría la supuesta fosa del Espíritu Rayola, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Sí, la Spirit Box ahora sí que es un aparato que, bueno, es tanto de AM y FM y va, digamos, que cambiando el dial de manera rápida. Entonces, se basa en eso, ¿no? En lo que se escucha en la radio y demás. Supuestamente el espíritu utilice todas esas frecuencias para dar un mensaje. Entonces, por eso se escuchan palabras Vaya, es como sí, la no. versión, o sea, es la versión radiofónica de la lectura aleatoria, esta de abres un libro al azar y Exacto, sí. madre Sí, el mía. famoso libro sí que uno selecciona las palabras y demás. Así, pero en radio. Ya, ya. Pues como pongan en ese momento un programa de según qué emisoras, lo que puede salir ahí. Sí. Y es que sí, los de Pedro Rosillo y otro muchacho ahí fueron a la calle Trueno, en donde creen que está la fosa común del Espíritu Oriola y demás de todo eso, y creían que decía Mena, Ruiz, Madre eh, mía. nos dejaron aquí y demás, y tú escuchas las supuestas psicofonías, y la verdad es que yo, sinceramente, no escucho nada, no escucho palabras audibles dentro de la Spirit Box. Bueno, si alguien es capaz de oír My Sweet Satan escuchando Escalera al cielo al revés, pues Sí, pues, a partir de eso cualquier cosa. claro. Y bueno, otra cosilla que también había escrito aquí en el guión, pues bueno, sí, ya nada más sería todo. En la descripción pues están todos los enlaces a los artículos de la historia de la Ouija, de lo que había comentado en el primer bloque. También enlacé un programa sobre las experiencias de Jiménez del Oso con la Ouija. Le agradezco a Carmen que me haya enviado el enlace. También la neurociencia escondida en la Ouija. Este video es muy bueno porque allí este muchacho que hace el video, él es neurólogo y explica, ¿no? De manera bastante fácil lo que es el movimiento idiomotor. Y bueno, más abajo también está el tema del programa del Dragón Invisible, muy bueno con Juan José Sánchez Oro y Manuel Berrocal. Y bueno, al final la historia del GT200, el artículo de la BBC que está muy completo sobre cómo diferentes estados cayeron ante este fraude, ¿no? Pues bueno, ahora sí que, pues tú, bueno, ya las conclusiones finales ya me las diste, David, pero entonces, ¿en dónde te podemos contactar y demás? Para, bueno, Bueno, seguirte en Twitter y demás. Entonces, mi Twitter es @padrinoide, que es una coña del seudónimo que tenía yo en mis tiempos de radio, que era Padrino. claro, claro. Sí, Mi canal, tengo dos canales, uno que se llama como yo, David Saiz,
otro que se llama el Pentabómito, que lo tengo un poco aparcado, que era para hablar de temas de salseo. Últimamente no lo uso mucho porque del salseo me estoy quitando bastante. Está bien que estés quitando ese hábito. Pero La sí, verdad que... yo de hecho casi que no recomiendo a la gente que vaya a mirar ese canal porque lo más probable es que no entienda nada. Porque estamos hablando de cosas así, de grupos cerrados que Son son cosas de las historias. catacumbas de YouTube. Siempre le digo a la Sí, gente que hay cosas que ocurren en la Deep Web de YouTube y me dicen que hay Deep Web en YouTube. Bueno, literalmente no es como la Deep Web, ¿no? Pero sí hay cosas raras que ocurren en las profundidades de YouTube. Sí, exacto, el underground de YouTube. claro. Y bueno, ahí me tienen. También tengo un Facebook a mi nombre, David Said Domenech. Y no sé si tengo alguna red social más, ¿no? No tengo, Ujú. bueno, creo que tengo Y, TikTok, pero ujú, no. Instagram tengo, pero no lo uso nunca. sí. Bueno, yo invito al público a que deje sus comentarios y nos propongan temas que quieren que yo toque con David. Este de la Ouija, la verdad que tenía muchas ganas de tocarlo porque cuando O, escuché la o entrevista que te también, hizo, o, sí, o también si quieren hacer preguntas, podemos recopilar las preguntas que hagan sí, y también, dedicar un sí, programa a contestarlas, si quieren. claro, sí, 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 también podemos hacer un programa de preguntas y respuestas. Y ahora sí que aquí, pues eso, ¿no? Por favor, comenten en la caja de comentarios y nos ponemos ahora sí que a la orden, ¿no? Por ejemplo, en el programa de Royola, una persona que se llamaba Cano Vidal Jr., que no sé si será el hijo de Cano Vidal, pero bueno, si es el hijo de Cano Vidal, le enviamos un saludo. Decía que le gustaban mucho los resúmenes, ¿no? Que estábamos haciendo nosotros, y tú y Martín, con respecto al tema de la Royola, ¿no? Vamos a seguir haciendo esos programas, nada más que se vaya acumulando más información. Ahorita no ha habido tantos highlights. Ahorita yo creo que habrá más cuando pues haya resoluciones por ahí de, no sé, finales de octubre o noviembre. Y bueno, ahí vamos a hacer otro resumen. Que ahora que lo pienso y te lo confieso David y amigos del auditorio, yo quisiera hacer un programa de El mundo extraño de los detractores del expediente Royola, porque hay cada cosa Sí, es de que a los veces escépticos, son peores casi. son peores, sí, peores que el expediente Royola, la verdad, pero no lo hago porque el defensor No, no, del no, Gran Rey, no, 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 es no, no. muy, muy, muy agresivo, ¿no? Entonces, saludos a él. Eso lo haré ya en privado, en privado. Perfecto. Pero sí, te digo ahora sí que es bastante chistoso. Pues bueno, David, muchas gracias por acompañarme y acompañarnos. Vamos a seguir haciendo programas. Tal vez ahora sí que hagamos un programa sobre conspiraciones de España, que bueno, entre ellas sería Expediente Orjuela, Bar España y otras más conspiraciones. También leyendas urbanas, porque por ejemplo yo soy muy fan de la historia de Ricky Martin y Hombre, ¿cómo era? La morcilla, no, era la mermelada la y el zorro. mermelada. Sí, esa historia es fascinante Sí, porque es una de las primeras leyendas urbanas que se extendió en España, y eso también lo quisiera tocar, ¿no? Sería interesante aquello, ¿no? Hablar de leyendas urbanas también dentro de España. Pues bueno, dejen sus comentarios, por favor. Ahora sí que los vamos bueno, yo los iré comentando y demás, entonces, y si se acumulan muchas, pues hacemos un programa de preguntas y respuestas. Y bueno, pues eso. Gracias, David, por acompañarme. igualmente, gracias a ti por invitarme. Sí, entonces seguimos en comunicación. Me pueden a mí contactar como Edgar MUFC. También recomiendo que sigan a CD Nantucket, Crónicas de Nantucket, en el podcast de iVoox, perdón. Y bueno, seguimos en comunicación y muy buenas noches a todos o muy buenos días también.